Aguascalientes, tierra de huertas que dio origen a esta villa, en la que no solo se propiciaron frutos para el sustento de sus habitantes, pues estos jardines nutricios se fueron transformando en frutos artísticos y culturales. La urbe triste, odalisca indolente reclinada en el valle, en el pensil de sus huertas, fue el remanso de ensueño que generó este jardín de ideas. En los últimos tiempos, la industria cultural ha tenido un papel importante en nuestro país. Esto por el impacto económico y el desarrollo social que ha obtenido en los últimos 10 años. La gestión cultural estudia factores nacionales internos como la cultura, para saber qué rasgos de esta pueden ser impulsados en nuestro país. De la misma manera, grandes empresas se han abierto campo en la economía nacional. Debido a su desarrollo, industrias como la del cine, la de la música, el teatro y el diseño son consideradas importantes fuentes de ingresos y de empleos que impulsan a la economía mexicana. ¿Sabías que, de acuerdo con los criterios de la UNESCO, la industria cultural incluye una amplia diversidad de producciones? Entre estas se consideran medios impresos y audiovisuales, producciones editoriales y cinematográficas, programas de radio, televisión, diseño, producción artesanal, de espectáculos de artes escénicas, producción y comercialización de obra plástica, visual y fonográfica, manufactura y comercialización de instrumentos musicales y materiales artísticos, así como las denominadas mercancías virtuales. Bienvenidos a su programa El Florido Pensil. En esta ocasión vamos a hablar de políticas culturales y de industrias culturales en México y en Aguascalientes. Nos acompaña la maestra Irlanda Vanessa Godina Machado. Ella es licenciada en Letras Hispánicas y es maestra en Administración de las Artes y Políticas Culturales por la Universidad Goldsmith en Inglaterra. Maestra Vanessa, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Francisco? Un gusto para mí, gracias por invitarme a este programa y bueno, a este gran proyecto que estás encabezando. Muchas gracias. Pues vamos a hablar de esto. En este país necesitamos que se enaltezca el trabajo de las industrias, que haya un emprendedurismo, palabra muy al tono de nuestra época, y usualmente estamos hablando de empresas de todo tipo. Pero estamos habituados a hablar de empresas turísticas, empresas financieras, empresas restauranteras, pero empresas culturales. Esto para algunos todavía resulta un poco extraño. ¿Qué es una empresa cultural? Pues para pensar en una empresa cultural y creativa, habría que recordar qué es justamente o qué compone una empresa, ¿no? Entonces una empresa pues ofrece productos y servicios que van destinados a un consumidor. La característica de las empresas culturales y creativas, como se denomina, o a veces se engloba solamente en culturales, pues desde luego tienen como materia prima el contenido cultural y creativo, ¿no? Este contenido cultural y creativo lo podemos adquirir o acercarnos a él a partir de los productos y de los servicios que se generan justamente desde este componente simbólico que caracteriza la creatividad y lo cultural y que de alguna manera pues eso se comercializa sobre todo, ¿no? O se acerca a un consumidor o a un público, pero desde luego la empresa pues está encaminada a tener un ingreso económico y que ese ingreso económico pues pueda ser distribuido entre quienes participan, quienes forman parte de la cadena de valor de esa empresa y por consiguiente pues es un modo de vida también, ¿no? En algunos momentos pues sí interviene el Estado a partir de los gobiernos, pero si pensamos en una conceptualización de la empresa, pues es una entidad que pertenece a un sector privado particularmente y que ofrece justamente estos servicios y que además busca generar una ganancia, ¿no? Además a partir justamente de lo que está ofreciendo. Entonces podemos pensar que no solamente el gobierno o las instituciones emanadas del gobierno son las que tienen particularmente esta vocación. Puede hacerse desde la industria privada, desde la iniciativa privada, ¿no? Sí, yo desde mi punto de vista considero que en realidad la empresa debería estar vinculada al sector privado. La facultad del Estado debe ser normativa, ¿no? Debe estimular la creación de estas empresas, pero en el caso del Estado mexicano, en la política cultural, el Estado ha sido juez y parte.
Entonces tenemos casos como el Fondo de Cultura Económica, que está dentro de la industria editorial, ¿no? Particularmente, donde el Estado tiene una editorial, que es el Fondo de Cultura Económica, en el caso en específico, donde entra al mercado, donde hace competencia con otras editoriales, obviamente con grandes editoriales, pero también con empresas pequeñas o editoriales independientes de carácter pues más pequeño, ¿no? Entonces aquí desde mi punto de vista pues sí hay una intervención del Estado en cierto tipo de sector o cierto tipo de productos, ¿no? Pero pues yo considero que tendría que estar más vinculado al sector privado por la incluso pensando en los regímenes en el régimen fiscal, perdón, al que muchas veces se tienen que incorporar para poder proveer de estos servicios y por consiguiente pues pagar impuestos. Pues entonces hay mucho por hacer porque está creciendo culturalmente, artísticamente Aguascalientes, y esto nos lleva a pensar que en las últimas décadas se han generado acciones desde la iniciativa privada, pero también desde el gobierno, y en la universidad con la apertura de algunas de las carreras que están involucradas directamente con alguna disciplina artística, ¿no? Sí. Entonces, podríamos decir que el actual gestor cultural que se desarrolla desde la academia está directamente involucrado en participar en esto. Sí, claro, porque la gestión cultural debe siempre estar vinculado, debe de reconocerse desde las políticas culturales. Desde luego el gestor cultural actúa en consecuencia o derivado de, ya sea pues atendiendo la propia legislación o los marcos que se establecen desde las propias instituciones para activar, visibilizar, incentivar la participación cultural. También, pues obviamente nada es perfecto, todo es perfectible y el gestor cultural también está en la capacidad de proponer mejoras a las prácticas culturales que se llevan a cabo. Entonces, en el caso nuestro, con respecto a la licenciatura, pues el plan de estudios dota de herramientas a nuestros estudiantes para hacer licencia, bueno, les da la licencia profesional para actuar dentro del sector cultural con herramientas administrativas, desde luego, de planeación, que ayude a un impacto más duradero, desde luego, y que tenga un mayor beneficio a la comunidad del sector cultural, por supuesto, y a los agentes que participan, incluyendo los públicos, ¿no? Entonces, sí, finalmente también la creación de este tipo de licenciaturas pues se plantean desde las necesidades propias del sector cultural. Ya no es lo mismo un promotor cultural que un gestor cultural. Y eso también tiene que ver con los cambios que se han dado en las políticas culturales, en donde, pues sí, el Estado también se ha replegado en cierta parte de sus responsabilidades. De ahí que incluso pues se vean los actores culturales en la necesidad de crear empresas que pues que puedan generar un trabajo, porque el arte es un trabajo, el artista, el pintor, el bailarín, el actor, el escritor, pues son personas que pagan una renta, necesitan vivienda, necesitan servicios de salud. Entonces, pues sí, el Estado ha dejado de ser digamos que con esta actitud paternalista que se identificaba sobre todo en ciertos modelos de gobierno, y bueno, pues sobre todo en una política neoconservadora, pues ha impulsado, promovido a manera pues de competencia, ¿no?, dentro del sector cultural, pues que sean más independientes de los propios recursos del Estado, ¿no? Y entonces entran dentro del mercado, pues sí, propiamente del mercado, y pues hay que regirse también bajo esas leyes, ¿no?, que a veces no son muy justas también. Claro, todo es un sector que forma parte de una economía y que son incentivadores también de un proceso económico, ¿no?, dentro de las artes. Sí, de hecho, bueno, de los estudios que hay con respecto al impacto económico, pues desde luego está la cuenta satelital que tiene el INEGI, ¿no? Y ahí se habla de una participación del sector cultura del 3.2 en el Producto Interno Bruto, aunque en el desglose de ese porcentaje pues está muy orientado a todo lo que tiene que ver con medios audiovisuales, ¿no? La televisión, desde luego pues ahora las plataformas como digitales como Netflix o Amazon, que sí se ha orientado mucho el consumo de estos productos porque pues finalmente la televisión y las series tienen un valor cultural y tienen valores simbólicos que se ven reflejados desde luego en sus contenidos. Entonces sí hay un impacto
del sector cultura dentro de la economía. También están las artesanías, por ejemplo, que es un tema desde luego de debate. También está pues los compañías teatrales, dancísticas, ¿no? que ofrecen el cine, por supuesto, ¿no? Que participa dentro del sector y que es una cadena finalmente económica que estimula el ecosistema cultural, ¿no? Entonces, además, bueno, la cultura pues no es algo aislado que esté encapsulado, finalmente también participa en otras políticas, ¿no? Aquí lo importante sería que las políticas culturales y por consiguiente las empresas culturales que están dentro del sector pues también tengan facilidades dentro de otras políticas transversales, políticas públicas que favorezca desde luego esto, ¿no? Una podría ser desde luego políticas laborales, ¿no? Porque hay una precarización del sector en el tema laboral. También pues ahora tenemos un problema ya que está disminuyendo los incentivos, pero pues sí participa en desde muchos ámbitos en la sociedad, en la economía y bueno, por consiguiente en la cultura. Claro, es muy interesante. Entonces estamos perfilándonos sobre el asunto de que ya se empieza a generar también este proceso en Aguascalientes. Vamos a hacer una pausa y nos gustaría que nos hablara nuevamente un poco sobre esta particularidad que está ocurriendo en Aguascalientes. Regresamos. Bueno, la librería de los escritores es, pues como su nombre dice, es una librería. Nos encargamos de comercializar libros y, o sea, de la venta de lo que tiene que ver alrededor de lo que es el libro. Obviamente, alrededor de esto realizamos actividades de promoción a la lectura y tenemos, bueno, desde presentaciones de libro, presentaciones editoriales y también pues bueno tenemos un objetivo muy importante que es el de promover todo lo que es la lectura infantil y juvenil y realizamos actividades alrededor de esto como por ejemplo cuentacuentos, alguna obra de teatro, asesorías personalizadas para maestros, maestras, creadores, cuidadoras, todo aquel que tenga esta intención de querer acercar a los niños y a las niñas a los libros, pues puede venir y nosotros damos asesorías de todo el material que existe desde que nacen hasta los 3 años, como la primera infancia, y de ahí pues bueno, todos los libros y todo el acervo que tenemos para las infancias. Y esa es una parte en la que hemos dedicado un gran esfuerzo y pues bueno, también damos asesorías y talleres en las escuelas. Y pues aprovechamos lo que son las redes sociales para promocionar títulos, para mostrarles las novedades y damos pues atención personalizada, o sea, no nada más viene la gente en busca de un libro, sino que muchas veces cuando no tenemos el libro o cuando quiere empezar a leer o cuando quiere alguna lectura en particular, pues siempre tenemos como al equipo y al personal y a los colaboradores que pueden hacer una sugerencia para descubrir otros autores, otras lecturas, etcétera. ¿Sabías que algunos organismos internacionales ofrecen asistencia legal y técnica a fin de que los estados puedan articular estrategias que les permitan trascender con mayor efectividad hacia el intercambio comercial transnacional en cuanto a productos y servicios culturales? Algunos de estos organismos son la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés, la Organización de Estados Americanos y la Red de Mercociudades, dependiente del Mercosur. Regresamos al Florido Pensil. Nos comentaba la maestra Irlanda sobre la importancia que tiene la generación de políticas culturales, del desarrollo de empresas culturales también. Maestra Irlanda,
¿Qué esfuerzos se están haciendo en Aguascalientes respecto a estas que podríamos denominar ya empresas culturales o esfuerzos que se están haciendo para ello? Sí, es una pregunta muy importante, maestro Francisco, porque hay muchos retos en el sector cultural de Aguascalientes. Históricamente, la política cultural de Aguascalientes, desde mi punto de vista, ha sido una política muy institucionalizada. Por consiguiente, pues sí, no podemos olvidar la figura del maestro Víctor Sandoval, desde luego, que trajo un promotor, él incluso se definía más como promotor que como gestor, pero trajo muchos proyectos y muchos programas, más bien, que siguen, perduran hasta la actualidad, como el Premio de Poesía Aguascalientes, por nombrar alguno, ¿no? Aquí yo creo que hay retos, sí se han hecho muchos esfuerzos. Yo creo que también el tema actualmente de la pandemia pues visibilizó las carencias del sector cultural y por consiguiente las instancias culturales, particularmente desde el gobierno estatal y municipal, pues procuraron dar incentivos, algunos estímulos para poder pues que los artistas siguieran teniendo actividades y por consiguiente una remuneración económica para continuar con su trabajo, ¿no? Yo creo que eso es importante. También rescato una vinculación que se hizo con la Secretaría de Desarrollo Económico, en donde se busca desde luego incentivar a las industrias creativas como tal. Aquí yo pensaría que uno de los retos es que la institución, en este caso el Instituto Cultural de Aguascalientes, subiera a otro nivel y que participara en la promoción de políticas culturales desde un enfoque más de política pública, que hiciera un diagnóstico correcto respecto a las necesidades del sector y que desde ahí se pudieran promover iniciativas incluso de carácter legislativo e incluso hasta fiscal, en órdenes también de carácter municipal, donde se pudiera favorecer desde luego a las compañías, ¿no? A los espacios independientes, que también es un área de mucha necesidad y también muy importantes para las diferentes narrativas, que no solamente sea la narrativa del Estado. Entonces yo creo que sí se ha continuado en la misma línea, creo que sí se han impulsado los estímulos, que eso es un estímulo. El detalle es que una vez que el artista recibe o la compañía recibe ese estímulo, después del estímulo que sigue, ¿no? O sea, cómo se mantienen. Aquí es cómo hacer que haya una permanencia del quehacer artístico a largo plazo, y creo que ahí sería un reto el trabajar políticas transversales, ¿no? En donde dé una seguridad de un trabajo más a largo plazo, porque lo que se ve es mucho trabajo por proyecto y eso pues es muy temporal, no hay seguridad laboral y creo que también desgasta mucho al artista y al agente cultural. Faltaría afinar un poco ese sistema que empieza a generarse, ¿no? Donde están algunos proveyendo arte, otros más incentivando desde la economía, en fin, ¿no? Parece que necesitamos afinar ese punto. Adelante. Sí, y yo creo que también se requiere de un buen diagnóstico y también se requieren de modelos de gobernanza en donde haya una escucha y una agencia de las necesidades del sector. O sea, yo creo que pensar que el artista solamente está ahí para recibir el estímulo me parece que ya es insuficiente, ¿no? Y que además justo carreras como la nuestra en la licenciatura, en el Centro de las Artes y la Cultura, incluso las propias carreras del centro como Letras Hispánicas, en el programa de ustedes tienen materias de proyectos culturales, los de música también tienen, artes escénicas también, no se diga los de cine. Entonces estamos generando profesionistas, tanto nosotros como las propias instituciones como la Universidad de las Artes, que requieren un entramado y una estructura cultural que dé soporte a largo plazo. Ya no puede ser solamente el artista que se dedique exclusivamente a su obra, sino que tiene que estar vinculado socialmente y a procesos económicos incluso. Sí, por supuesto, porque además yo insisto mucho en esta parte en donde debemos reconocer que el artista es un trabajador. Yo creo que esta visión holística ya no está acorde a las necesidades y justamente esta visión, perdón, no holística, esta visión amparada en cierta estatus, ¿no? del artista como este ser contemplativo, ¿no? Que de hecho ahorita me hiciste recordar asociaciones que se denominan no vivimos del aplauso, porque ellos lo que dicen es que no vivimos del aplauso finalmente, ¿no? Necesitamos obtener ingresos seguros para atender las necesidades incluso humanas que ellos requieren, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar el chip
en donde se piensa que el artista vive del reconocimiento social, desde luego que no. Y también, bueno, la política cultural ha fomentado que haya una participación social de estos que reciben los estímulos, pues para que haya una vinculación más cercana, ¿no?, de participación ciudadana en los propios procesos culturales. Y una cuestión que usted sabe mucho, porque alguna vez observé dentro de la universidad que incentivó bastante esta idea de beca por arte, que entiendo que partió de una idea suya, o la participación en Radio Universidad que tiene, donde también hay una difusión que nos permite reconocer este sistema que se va generando en Aguascalientes, ¿no? Sí, de hecho, muchas gracias por mencionar al programa, pues es un programa que se llama Mesa Abierta Diálogos por la Cultura, se sale los lunes a las 7 de la noche y un poco la intención es, primero, pues atender esta responsabilidad social que tiene nuestra institución en la divulgación del conocimiento. Y lo que se intenta en este programa es justamente dar herramientas para acercarnos a la complejidad del sistema cultural, ¿no? Entonces, bueno, pues partimos desde ahí y que los diferentes temas sean abordados desde los expertos. Muy bien, pues muchas gracias. Es muy interesante este asunto. Yo creo que tenemos que reconocer la relevancia que tienen estos estudios culturales, la licenciatura misma que está en la Autónoma de Aguascalientes, que ha generado nuevos profesionistas al respecto. Es un tema que necesita analizarse aún más. Muchas gracias, maestra Irlanda, por esta participación. Muchas gracias, maestro Francisco. Al contrario, y gracias a quienes escuchan y ven este programa. Continuamos con el Florido Pensil en un momento más. La Librería de los Escritores surgió hace 10 años. Es un proyecto independiente que surge de la necesidad de tener un espacio cultural donde tuvieran cabida todas las voces, es decir, donde se pudieran generar ciertas actividades que no precisamente tuvieran que depender de instancias o dependencias, porque creemos que a veces los caminos del lado independiente son un poco más fáciles de transitar para generar estos espacios. Y pues bueno, es una librería que se dedica, sí, a la comercialización de libros, pero también a la generación de vínculos, a la generación del espacio donde podamos transitar todos para construir tal vez desde la parte de la literatura, suena un poco utópico, pero una mejor sociedad, un mejor estado, ¿no? Es autofinanciable, no tenemos o no dependemos de ninguna institución, es un proyecto completamente independiente y bueno, cumplimos 10 años y eso ha sido como evidencia de que ha sido rentable. El 95% de nuestro ingreso depende de la venta de libros. Esperamos poder seguir mucho tiempo más. O sea, creo que hemos logrado consolidar un grupo de clientes que son los primeros que se ven beneficiados porque tratamos de tener un amplio catálogo en cuanto a todos los temas, ¿no? Yo creo que la parte que va más allá, y era de lo que comentaba al inicio, de la parte importante de una empresa cultural, es que trabajamos también desde lo simbólico y esto se puede ver de alguna manera como un beneficio tal vez a mediano o largo tiempo dentro de la sociedad. O sea, el impacto que puede tener la literatura, la lectura, las artes, es para crear conciencia y para generar caminos donde podamos atravesar todos de la mejor manera posible, ¿no? Siempre con el diálogo de por medio. Entonces yo creo que el Estado de alguna manera se beneficia no solamente con el espacio de la Librería de los Escritores como empresa cultural, sino como los demás espacios que se han generado en estos últimos 2-3 años en Aguascalientes y que creo que son importantes y que yo creo que debemos de tratar de mantener abiertos, ¿no? para generar sobre todo ese diálogo. Pues hemos tenido una respuesta siempre muy positiva.
tanto para los clientes, o sea, tanto para cómo lo recibe la comunidad, como para cómo lo recibe la comunidad de editores, de escritores, escritoras o artistas en general. Primero porque hemos sido la primer librería que de alguna manera ha tenido la apertura para escritores y escritoras independientes, que pueden traer su libro y desde aquí lo promocionamos. O sea, en general ha sido un espacio que promueve todas las artes. Entonces, de ahí, para la comunidad artística ha sido, lo han aceptado muy bien. El trabajo de la librería también es un trabajo colectivo y comunitario, porque siempre hay quienes, de manera que están alrededor, se suman al trabajo que hacemos y lo promocionan y también ayudan con ideas para todo lo que se va gestando aquí, y al menos siempre la comunidad ha sido como muy entusiasta al respecto. La diversidad cultural se ha convertido en un concepto importante, adquiriendo con ello un lugar fundamental en el mundo globalizado. Actualmente, en nuestro país, se trabaja sobre la protección y la promoción de la diversidad cultural desde el ámbito jurídico, ofreciendo con ello una herramienta útil para la protección de las identidades culturales nacionales. Estos esfuerzos son un precedente importante para tratar de forma específica los bienes y servicios culturales en su doble naturaleza, como bienes de consumo y como portadores de identidad y valores. La cultura es imprescindible para el desarrollo humano. Si no desarrollamos la cultura, los demás desarrollos que merece la sociedad no podrán ser detonados. Hoy, las industrias culturales y los procesos artísticos que se llevan a cabo en nuestra entidad forman parte del gran desarrollo que merece Aguascalientes. Siendo esta la condición de nuestra entidad, se propicia con ello uno de los mayores bienes de lo que es capaz nuestra sociedad, la cultura.